Ahora sí, amigos queridos, le damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche, Roger Celi. Hola, ¿cómo Hola. están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir esta tertulia en la defensa. Buenas noches, Roger. Adelante, Gabriel. Buenas noches, Roger. Dentro de las propuestas, por ejemplo, ahora del candidato a segunda vuelta, Daniel Noboa, está justamente pasar casi 6 proyectos económicos urgentes durante los primeros 6 meses. ¿Es esto posible dentro del proceso legislativo? Es efectivamente posible, las leyes urgentes se deben tramitar en máximo 30 días y por eso son urgentes, porque buscan cambiar en materia económica políticas que podrían beneficiar a un corto plazo a la población. Ahí está el punto, y ojo con eso, Daniel Noboa fue legislador y debería recordar que el Consejo de Administración Legislativa, desde mi punto de vista, desafortunadamente, tiene la atribución legal en la Ley Orgánica de la Función Legislativa de revisar constitucionalidad. Entonces no canten victoria aquellos candidatos que quieren presentar proyectos de ley de todo un poco, si es que no cumplen con temas constitucionales. A mí me preocupa mucho que se quiera cambiar de un solo plumazo en los primeros 6 meses, o de 6 plumazos en este caso, la política económica en el Ecuador. Preferiría yo pensar en un cambio paulatino, progresivo, a mediano y largo plazo. Y con esto termino la respuesta. Yo veo con mucha preocupación que desafortunadamente los candidatos a la presidencia de la República siguen pensando en el corto plazo exclusivamente. Obviamente estamos frente a un posible gobierno de 1 año, 6 meses, pero hay que considerar que los ecuatorianos necesitamos estabilidad. ¿Por qué no pensar a un mediano plazo, suponer hipotéticamente que las cosas van a ir bien y pensar a 2029 y plantear un modelo económico que sirva durante más de 5 años y que no sea un tema de 1 año, que podría ser desmontado por otro presidente que podría llegar en 2025. Entonces, la invitación es esa, a salir del cortoplacismo y a pensar un poco más allá. El baratillo de ofertas que se van a presentar para llamar la atención, pues es de cuidado, ¿no? Ahora, dentro de lo que quedó de la asamblea anterior, ¿qué crees que es rescatable? ¿Qué crees que debería de rescatar esta nueva asamblea para que sea tratado con urgencia en estos pocos meses de gestión que van a tener? Yo he dicho en varios medios, igual la Asamblea Nacional que se va a posesionar tiene oportunidades de gol, al menos unas 5 oportunidades de gol. ¿A qué me refiero con esto? Existen más de 100 proyectos de ley que cuentan con informe para segundo debate. Muchos de ellos incluso pueden ser ya simplemente votados en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque la discusión en segundo debate ya se ha agotado. Hay otros proyectos de ley que fueron vetados totalmente por entonces presidente Lenín Moreno y ahora por Guillermo Lasso, y que ya cumplieron el año de bloqueo en la legislatura, por lo cual pueden ser enviados directamente al registro oficial sin necesidad de pasar por el presidente o presidenta. Por ejemplo, Código de la Salud es un código que se debatió por más de 10 años en el país, es un código integral, por supuesto, tiene más de 100 artículos y podría ser enviado al registro oficial, con lo cual el país podría recibir en la primera semana, segunda semana de la legislatura un código de la salud, que positivo sería que los titulares digan Asamblea entrega una nueva ley en la primera semana, y una ley que fue debatida por más de 10 años. También está la reforma a la ley de la Contraloría General del Estado que fue vetada totalmente por Guillermo Lasso. Y esa ley podría ser enviada al registro oficial directamente y con ello evitar, recordarán ustedes, el subrogante del subrogante del subrogante del subrogante del Contralor. Entonces, oportunidades de gol, insisto, hay muchísimas. Código de la niñez, ley de minería, código de la salud, ley de gestión de riesgos. O sea, esta asamblea puede brillar. Yo lo veo así desde mi punto de vista como monitor parlamentario. Esta asamblea tiene muchas oportunidades, tiene pases servidos para gol y ojalá sepan aprovechar. Ahora, estos dos finalistas, los dos fueron
parte de la asamblea que concluyó. Tú como observador de la gestión de la asamblea, ¿cómo calificarías la gestión y el trabajo que hizo Daniel Noboa como asambleísta y el trabajo que hizo Luisa González como asambleísta? ¿Cómo lo diferenciarías? Claro que sí, afortunadamente sí se puede evaluar. Los datos de gestión de la Asamblea Nacional son más transparentes que antes, entonces tenemos algunos indicadores. Yo no diría positivo o negativo, más bien me remitiría a dar los datos para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Entonces, vamos por partes. Cargos de decisión, que es el primer indicador. ¿Qué es lo que pasa? Daniel Noboa es presidente o fue presidente de una comisión muy importante como la de Desarrollo Económico. En esta comisión, por ejemplo, fue una de las más productivas. De hecho, se logró despachar más del 60% de los proyectos que estuvieron represados. En total, esta comisión presidida por Daniel Noboa entregó 11 cuerpos normativos al país, porque los 11 se convirtieron en leyes, y hay que decirlo, 9 de ellos se aprobaron con más de 100 votos, es decir, el trabajo de la comisión fue bien recibido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por ponerte un ejemplo de las leyes aprobadas, ley FinTech, la ley de gobierno corporativo, la ley de economía violeta, la ley de transformación audiovisual, economía circular, entre otros. Y en este aspecto, en este indicador, vemos por otro lado a Luisa González, quien forma parte del Comité de Ética, pero no logra hacerse con la presidencia o vicepresidencia de ninguna comisión, y ahí pues su actuación se remite nada más a su votación al respecto de procesos de sustanciación por incumplimiento de algunos legisladores, entiéndase Egle Recalde, por ejemplo, Guadalupe Llori, Fernanda Astudillo y Bella Jiménez. No se puede evaluar más allá de eso, porque Luisa no tuvo una participación como presidenta o vicepresidenta de comisión. Y para finalizar este indicador, es importante señalar que se ve que Daniel Noboa en este caso abarca más temas y puede manejar más temas de los que ha manejado Luisa González en la legislatura. Ya los he dicho, son varios temas, como los he mencionado. Y ahora, ahí tenemos otros. Ahí, por precisar, ¿cuántas leyes presenta como legislador Daniel Noboa y cuántas presenta como legisladora Luisa González? Claro, ahí vamos ya al segundo indicador, y gracias por la pregunta. Los dos presentan 2 proyectos de ley, pero hay diferencias. O sea, la gestión, la iniciativa legislativa de los dos es escasa. Un legislador al menos presenta un proyecto de ley cada 6 meses, o al menos, sí, 1 o 2. En este caso, los dos presentan 2 proyectos de ley en total, ¿no? Luisa González presenta proyectos en conjunto, es decir, se une con otros legisladores para presentar proyectos de ley. Daniel Noboa lo hace solo en su despacho y presenta 2. Ahora, a Daniel aprueban 1, a Luisa no le aprueban ninguno. Y ahí termina la reflexión al respecto de proyectos de ley, porque, insisto, es escasa. Por eso nosotros hemos considerado también el indicador de cargos en comisiones o en alguna instancia de la Asamblea para identificar qué más hicieron. Y en este caso, Luisa se queda hasta ahí con el legislativo. Una pregunta. Las 2 propuestas o leyes, normalmente hay un legislador que es el proponente más las firmas de quienes lo apoyan. Entonces hay uno que encabeza, que es como el titular, ¿no? De las leyes que propuso y que no fueron aprobadas de la señora González, ¿de qué trataban? ¿De qué versaban? Bueno, estas normativas, la primera tiene que ver con mejorar el procedimiento parlamentario en materia de control político y fiscalización. Se buscaba fortalecer en ese sentido a la legislatura, nada más. En materia de derecho a la salud también tiene que ver con temas con base en la pandemia, ¿no? Quizá ahí se podría analizar si es un proyecto pertinente al respecto de que ya estuvimos saliendo de la pandemia cuando se presentó el proyecto de ley. Son proyectos de ley que sí tienen más de 10, 20 artículos, pero que se refieren a estos temas específicamente, ¿no? Y ahí el CAL los negó. El CAL no los aprobó. No, el CAL sí los calificó, pero el indicador de aprobación se refiere a si se convirtieron en ley. Ah, ok. Eso es lo que nosotros estamos evaluando. Por ponerte un caso, Luis Almeida fue el legislador que más propuso proyectos de ley, 15.
pero le aprobaron uno. Entonces, estamos tratando de modificar esa idea que hemos tenido de decir, ok, el legislador que más presenta proyectos de ley es el mejor, cuando no es una realidad, sino posiblemente sea un legislador más efectivo quien logra impulsar sus proyectos, sean estos 4 o 5, y estos se convierten en ley, que si ocurre, hay casos. Y en ese sentido también tenemos otro indicador para comparar estas dos candidaturas, y es la ocupación de la curul. Este indicador nosotros lo manejamos para evaluar qué tanto asiste el legislador principal y el suplente a votaciones. Nosotros condenamos que las curules queden vacías, es decir, que no haya ni el principal ni el suplente, y que la curul a la hora de votar esté vacía, ausente, ¿no? En ese sentido, Luisa y su curul, digamos, se ausenta en un 7% de las votaciones de más de 600, y Daniel Noboa se ausenta en un 12%, es decir, lo supera. Y especialmente hay algo que nos llama la atención en Daniel Noboa, y es que él vota en 286 ocasiones y su suplente vota en 295. Es decir, la suplente de Daniel Noboa llega a votar incluso en más ocasiones que él. De acuerdo, pero también... Perdón, continúa. No, finalmente quisiera decir que Daniel Noboa ha mencionado también en el Pleno de la Asamblea Nacional que es un hombre de pocas palabras. Y en ese sentido sí, tuvo 11 intervenciones, lo cual es bastante bajo para el promedio, y Luisa González 28, ¿no? Y de nuevo Luis Almeida aparece como el que más habla con 150. Siempre está Luis Almeida presente en los rankings porque es el que más trata de abarcar temas, ¿no? Ahora, dos reflexiones. O sea, también la propuesta de proponer leyes no es lo mismo hacer una ley o proponer una ley compleja con muchísima sofisticación o con un nivel de complejidad o necesidad de mayores acuerdos, que algunas leyes que son realmente de que van a tener muy poca oposición por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder diferenciar no tanto la unidad propuesta de ley, sino el fondo e importancia de la ley que se propone? Esa es una muy buena pregunta. Ahí pues vemos que en ambos casos los legisladores no proponen proyectos de ley controversiales, así nosotros los calificamos, es decir, no se meten en temas que podrían generar mayor controversia en la legislatura, sino que son proyectos de ley per se positivos, como generar mayor empleo, generar mayor inversión, generar mayor desarrollo económico, generar mejores procesos legislativos, mejor calidad de salud, por poner un caso. Pero vemos que, por ejemplo, no se toparon temas por parte de estos legisladores como reformas en materia de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en materia de Código del Trabajo, en materia de Reserva Internacional. Esos temas, pues, no han sido topados por los ahora candidatos a la presidencia de la República. Pero, afortunadamente, las votaciones de la Asamblea Nacional sí son transparentes, y ahí podemos evaluar algunas posiciones al respecto de temas que quizá ellos no los impulsaron, pero que los tuvieron que tratar en el Pleno. Por ejemplo, les pongo un caso. ¿Cómo vota los candidatos en materia de la ley de despenalización del aborto por violación? En donde Luisa González vota francamente en contra y Daniel Noboa envía a su suplente, quien vota pues en contra también, por ponerles un caso. En materia de lobby, recordemos que se trató de regular el lobby en el Ecuador en la Asamblea Nacional. Daniel Noboa se ausenta de esa votación y Luisa González vota en contra. En la ley de lavado de activos, por ejemplo, los dos votan a favor, envían a su suplente. Por ejemplo, también podemos evaluar en materia de fiscalización y control político. Tenemos el caso de la destitución directa que se intentó hacer en contra de Guillermo Lasso, en donde vota que sí, obviamente Luisa González, y en la destitución de Lasso, su suplente, me refiero a la de Daniel Noboa, vota en abstención. Entonces, afortunadamente, son más de 600 votaciones, obviamente, estimado Gabriel, no podemos toparlas todas, pero podemos ir analizando posiciones políticas de los candidatos, que es algo muy interesante. Ahora, antes de pasarle la posta a Blanca, mencionaste algo de las reservas internacionales y en abril, me parece, del 2021, del gobierno
del presidente Moreno se aprobó la ley de protección a la dolarización, como era popularmente conocida, pues una reforma al Código Orgánico de Planificación Financiera. Ahora la candidata ha mencionado que va a tomar dinero de las reservas para inyectarlo en la economía, pero justamente no es que toma el dinero, sino que hace una suerte de préstamo y de colocar, de absorber liquidez para el gobierno central. Pues necesitaría una reforma justamente a esa ley para poder hacerlo, ¿o no? Efectivamente, tiene que reformar obligatoriamente el Código Orgánico Monetario y Financiero en la parte de reserva internacional, en donde actualmente se establece que la reserva internacional sí se puede utilizar pero para inversión en el exterior. Y debe haber siempre liquidez al respecto de el dólar y al respecto de los pagos que tiene el país con acreedores internacionales. Efectivamente, se necesita una reforma y yo creo que va a ser una discusión controversial en el sentido de que no se va a poder aprobar rápidamente una normativa de ese tipo en el caso de que Luisa sea presidenta. ¿Por qué? Porque estamos pasando a un modelo económico distinto al que se ha venido trabajando en los últimos años. Lenín Moreno no planteó en ningún momento eso, quizá antes sí se hubiese planteado, pero entraríamos en un cambio del modelo económico bastante importante y creo que la Asamblea Nacional, y ojo con esto, difícilmente aprobaría esto. ¿Por qué? Si ustedes analizan la conformación del Pleno de la Asamblea Nacional, más allá de las curules, porque eso se van a pelear esta vida y la otra por saber quién se va y quién se queda, si tú analizas cómo están las fuerzas políticas en materia ideológica, hay una caída de la centro-izquierda por la salida de Pachacuti, Izquierda Democrática y demás, y hay un ascenso de la centro-derecha, en donde posiblemente esta propuesta no está alineada. Son, estimado Gabriel, más de 60 curules alineados a la centro-derecha y 60 alineados a la centro-izquierda. Entonces, el escenario es totalmente distinto a lo que manejó Guillermo Lasso. Hay más probabilidad en el caso de que gane Daniel Noboa, de que exista mayor gobernabilidad en estos temas como los que acabamos de mencionar, que son neurálgicos. Hola Roger, muy buenas noches. Qué bueno escucharte tan dateado, no podría ser de otra manera viniendo del Observatorio Legislativo. En una rueda de prensa para medios internacionales, hoy Daniel Noboa hace una aseveración que quiero contrastar con la información que tienes. Dijo, que logró 11 proyectos de ley en el registro oficial con más de 100 votos. ¿Esto es real? Es verdad, 11 proyectos de ley desde su comisión se lograron aprobar como leyes, pero 9 de ellos sí lograron 100 votos. Otros no lograron, uno no logró 100 votos y otro pasó por fuerza de ley. Acuérdense de la Ley de Desarrollo Económico que no fue ni aprobada ni archivada. Y por ese supuesto error de la Revolución Ciudadana de técnica legislativa, pasó por el Ministerio de la Ley. Pero, lo que dice, el sentido de lo que dice es real. Él logró impulsar para que se aprueben 11 leyes y más del 90% se aprobaron con más de 100 votos, innegable. Ya, importante, sobre la operatividad política, porque cuando un legislador no habla mucho, Daniel, en realidad como político y como candidato a presidente también es bastante puntual con lo que le preguntan. Es dos palabras y cierro oración, 2 palabras. No, es atípico en un político en serio, de ecuatoriano, como pusiste mismo el ejemplo de la analogía con Luis Almeida. Él dijo que logró una operatividad política en la asamblea de la que se dijo sentirse orgulloso, ¿no? Entonces, sobre este punto, ¿cómo era Daniel el asambleísta y también Luisa, ¿no? Porque es importante como que marcar las personalidades. Ya has dicho que hablaban poco, pero ¿qué se conocía de ellos tras bastidores en la asamblea? Bueno, ahí sí voy a emitir un comentario personal, sí. No por parte de Observatorio Legislativo. A ver, yo creo que personalmente Daniel Noboa logra abanderar muchos temas, estimada Blanca, y eso le hace tener un perfil de un legislador que conoce técnicamente distintos temas. Te pongo un caso. ¿Quién mejor que Daniel Noboa conoce de economía violeta? Impulsar este tipo de proyectos de ley novedosos para el país, en donde se mezcla la economía con el género. Por poner, Daniel Noboa logra abanderar otros temas importantes como transformación digital y audiovisual. Daniel Noboa logra, como es
propio de su personalidad y de su trayectoria, temas empresariales, por supuesto, pero se mete con los jóvenes y logra aprobar una ley para fortalecer el emprendimiento, pero juvenil, ¿no? Una ley específica para los jóvenes. Temas de energía eléctrica, en entrevistas ustedes supongo han escuchado que maneja también temas de energía eléctrica y quiere cambiar un modelo, el modelo, digamos, de producción y de comercialización de la energía eléctrica. Entonces, la conclusión es, Noboa logra abanderar varios temas, como los que he mencionado, y Luisa, en cambio, es una asambleísta que se maneja más bien por el perfil ético. Tal vez su participación en el comité de ética más se apega a buscar, quizá, no sé si sancionar a legisladores que cometen faltas a la ética pública, pero no logra posicionarse en otros temas distintos. E incluso me atrevería a señalar que le juega un poco en contra con su bancada al respecto de la despenalización del aborto, porque ella ha manifestado directamente que está en contra. Entonces, son dos personalidades que tienen una participación al estilo de Luis Almeida, que topa todos los temas, propone de todos los temas y a ver cuál sale. Daniel Noboa es muy preciso, topa temas que sí puede manejar, los impulsa y logra 11 leyes aprobadas. Almeida presenta 15 y se aprueba 1. Los datos no te dejan mentir. Y en este caso Luisa González no ve un interés mayor en abanderar temas que quiera que se impulsen en el Parlamento. Muestra de ello es que sus 2 proyectos de ley aún no son leyes después de 2 años de gestión. Roger, muchísimas gracias. Quiero pasarle la posta a Mercy por si tiene alguna pregunta adicional a las que ya te hemos hecho. Hola, Roger. Bueno, hemos hecho un repaso que de hecho me había tomado este ejercicio también de hacerlo de quiénes son los que quieren gobernarnos y qué pasaron de esa asamblea. Quisiera un poco también tu balance en torno a la asamblea. Vemos que aparentemente el correísmo tiene un número importante, pero si es que vemos las otras bancadas, a lo mejor posibles alianzas legislativas y simplemente Revolución Ciudadana se queda rezagada ahí con su bloque. ¿Cómo estaría conformado? ¿Se puede quizás ya empezar a hablar de posibles alianzas ahí que tendrían mayor afinidad dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, ahí es importante señalar que nadie tiene 70 votos. Yo he identificado, más allá de las curules que ustedes están proyectando, que es ya la conformación, digamos, que se prevé para la legislatura, es que existen 3 grupos, digamos. Existe el grupo de 13 legisladores de Noboa, existe el grupo de los 50 de la Revolución Ciudadana, y en el medio está algo fantástico, muy importante y muy interesante, que son 70, al menos, curules que no están ni con Luisa ni con Daniel. Y se espera ver qué posición van a tomar, al menos en 3 sentidos. El primero de ellos, ¿a quién van a apoyar en la segunda vuelta? O también puede ser que no quieran apoyar a nadie, como es el caso de Construye, que posiblemente, hipotéticamente, sea la bancada de la fiscalización, venga quien venga Luisa o Noboa, será la bancada de la fiscalización posiblemente. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con Actuemos? ¿Qué pasa con el PSC, por ejemplo? Muy interesante saber cuál será su posición, insisto, en segunda vuelta. En segundo lugar, cómo van a organizarse para designar autoridades. Esta asamblea tiene la oportunidad y el tiempo maravilloso de ponerse de acuerdo para elegir autoridades y no pasar el bochorno que tuvo la primera asamblea en 2021, en donde no pudieron elegir autoridades hasta el 5º intento. Y finalmente, ¿cómo van a lograr conformar las comisiones especializadas permanentes claves como fiscalización y control político, desarrollo económico, régimen económico, justicia y estructura del Estado? Y finalmente, ¿cómo van a plantear una agenda legislativa mínima? Porque así les obliga la ley a sentarse a conversar y a plantear una agenda legislativa. Entonces, desafortunadamente, no he visto yo que alguna bancada, alguna organización política haya dicho con transparencia hacia dónde voy. Y ahí me preocupa, porque estos 70 podrían hacer asamblea por fuera de quien sea presidente de la República. Y eso es peligroso en materia de gobernabilidad. Entonces, el llamado de atención es a transparencia en materia de acuerdos políticos, transparente en la política.
Los dos candidatos han llamado al diálogo, los dos salen de una Asamblea Nacional. Quizás, ¿quién de los dos podría ser mayor, quizás que se pueda acoger este llamado a diálogo dentro del Pleno? Por parte de Luisa, por parte de Daniel Noboa. Es que creo que es claro, Daniel no tiene resistencias más allá de lo que se ha mencionado, que podría ser Lazo 2.0, pero él creo que está diciendo en sus discursos que un banquero se diferencia de un empresario, con lo cual me parece que esa resistencia podría ser anulada. En cambio, la Revolución Ciudadana creo que demostró quizá por poner un término, quizás su falta de operatividad política para buscar alianzas electorales. Recordemos que fue sola la Revolución Ciudadana, o quizá que no quiso, porque también es legítimo, y esto se podría trasladar a este momento en el que estamos, en donde, si es que en el inicio no quisiste aliarte conmigo, ¿por qué ahora quieres hacer? ¿Cuáles van a ser los intereses? Y sobre todo, las organizaciones políticas creo que van a medir mucho quién tiene más posibilidades de ganar la segunda vuelta. Entonces, yo creo que este escenario es ideal para los cálculos políticos, para el análisis electoral, para el análisis, digamos, incluso estadístico de las encuestas, a ver cómo van creciendo, bajando los candidatos. Entonces, en ese sentido, sí, para responderte la pregunta, Revolución Ciudadana complejo, Daniel Noboa con más posibilidades de hacer alianzas. Finalmente, Roger, hay algo que mencionó Daniel Noboa y que también lo viví un tiempo. Cuando hay leyes que se aprueban pero que carecen de un reglamento, porque obviamente le toca al Ejecutivo hacerlo. Él mencionaba que de las 11 leyes que habían aprobado en su comisión y que ya estaban publicadas en registro oficial, solamente una, y hace unas semanas, tenía reglamento. ¿Cómo poder superar este problema? Porque al final del día terminaría siendo de poco provecho tener una ley que no puede ser aplicada por la falta de reglamento por parte del Ejecutivo. Bueno, ahí son dos, nosotros investigamos también y son dos las que tienen reglamento de estas 11 que hemos comentado durante esta conversación. Y ahí, o sea, yo no le podría endilgar la responsabilidad únicamente al Ejecutivo. La Asamblea Nacional, cada legislador tiene la facultad de dos cosas. En primer lugar, pedir información para ver por qué no se aprueban los reglamentos en el plazo estipulado en la ley. Y en segundo lugar, tiene la facultad de someter a juicio político a los líderes de las instituciones o máximos representantes, ministros, secretarios de Estado, que no generen reglamentos. En este sentido, pues, ¿por qué Daniel Noboa se queja de que no hubo reglamentos cuando posiblemente eso no se fiscalizó? Me parece que ahí hay una deuda de los legisladores en materia de, y es un mensaje para la próxima legislatura, fiscalicen la entrega de reglamentos, fiscalicen que se haga política pública con las leyes que aprueban. De lo contrario, el trabajo, como usted bien ha dicho, Gabriel, se queda muerto, letra muerta, simplemente no pasa nada. Perfecto. Muchas gracias a Roger Celi, que no es nada tampoco para Guillermo Celi, que no quedó electo. Claro, que quede claro. No, ni para Pablo Celi, eso sí lo dejó aclarado desde la primera vez que lo entrevistamos. Pero muchas gracias, director del Observatorio Legislativo, y creo que va a ser muy interesante poder seguir conversando con Roger a medida que se termine el proceso electoral, porque obviamente el Ejecutivo tendrá muchísima fuerza en el momento en que alguien gane y podrán esos indecisos, esos votitos que se definen al final, cuando ya está el presidente o presidenta listos, pues se inclinan para un lado de la balanza. Muchas gracias, Roger. Encantado, y siempre cuente con nosotros para trasladar los datos a medios de comunicación tan importantes como el suyo, La Defensa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roger. Gracias.